¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén teniendo un excelente domingo. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, de esta maratón que nos acostumbramos a tener los sábados, los domingos, cuando se dan las posibilidades y hay un poco de tiempo. Subo un poco más de contenido como para que los amigos nuevos que vienen llegando por ahí tengan alguna toma de contacto con algún conocimiento, alguna herramienta que por ahí a los amigos de la primera hora ya conocen. Pero bueno, yo me voy rigiendo más o menos con los pedidos que tengo o los comentarios que tengo a través de Facebook, Instagram, acá mismo en los comentarios. Bueno, la verdad muy contento con el pequeño crecimiento que va teniendo el canal. Pero bueno, vamos a atender el pedido de un amigo que me preguntó, dado que siempre se ve del fondo o en forma lateral, se ve el tablero que tengo acá en el tallercito, me preguntó si podía describir los destornilladores que tengo, dado que bueno, se ve que es un surtido de marcas, quizás no del todo de primera línea, pero créanme que son muy aptos para trabajar y bueno, los vamos a describir a cada uno de ellos y vamos a contar experiencias. Voy a contar experiencias con cada una de las marcas y los modelos, porque por algo los tengo acá. Quiero que sepan que antes de llegar a poder recomendarles este elenco de marcas de destornilladores, ya he transitado muchísimas otras que no han dado resultado, obviamente. Pero eso va a formar parte de un video que se llame Herramientas que no sirvieron en absoluto. Ya hay uno, vamos a hacer otro, porque créanme que es larga la lista. Vamos a empezar por la línea McCarthy. Herramienta jovista si se quiere. Si bien yo en una época las he utilizado a modo profesional, llamémosle, dado que bueno, la utilizo para desarrollar mis tareas cotidianas. Ahora en este momento no, ya les voy a decir cuál estoy utilizando en este momento, pero unos 3 añitos atrás, McCarthy con este modelo era una línea que había agarrado y la había utilizado mucho en lo que es electricidad. Sé que no son destornilladores para electricista, pero como digo siempre, en lo que es domiciliario, con saber trabajar la electricidad no necesitamos grandes herramientas con gran aislación. No es un buen consejo el que les estoy dando, pero les estoy contando mi experiencia. Ustedes utilicen herramientas para electricistas y aisladas a 1000 volts y todas las precauciones que puedan tener, mejor. Pero bueno, esta línea McCarthy ha sido muy útil, ha trabajado muy bien en lo que es la electricidad, como les estaba diciendo, los destornilladores planos, los destornilladores Phillips. Este es un PH3, si bien prácticamente no tiene uso, porque no es una herramienta, no es una medida que se utilice en forma constante. Pero bueno, el pH2 por 100 lo gasté directamente, lo gasté. Y no es que se rompió, lo gasté. Hay que saber diferenciar, como digo siempre, y me van a escuchar repetirlo. Hoy en día las herramientas tienen una obsolescencia programada. Y bueno, se llega a esa obsolescencia y la herramienta se gasta, pero no es que se rompe. Estamos acostumbrados a otra etapa de la industria, de que bueno, las cosas duraban para toda la vida, pero no estamos en esos momentos. O sea, ha sido una muy buena herramienta jovista. Ahora la están comercializando en Easy. Bueno, la he visto una de las veces anteriores a las que fui, pero también están comercializando el modelo posterior a este, que también lo he utilizado y ha sido lo mismo, nada más que un poco más ergonómico. Si tengo alguno acá, se los voy a mostrar. Yo los compré a través de un muchacho que proveía en el taller de herramientas, pasaba, y me llamó la atención la firmeza, y bueno, le dije, dame un jueguito, y después en la semana podemos hablar por algún otro. Así que nada, muy recomendable, esta línea a mí me ha dado muy buen resultado. La evolución es esta. Estos son los nuevos McCarthy que vinieron después de este modelo. Ya material un poco más
Material bicomponente en el mango, un poco más anatómico, más ergonómico. Tenemos goma, tenemos plástico, otro grip. Pero bueno, es la evolución de la marca, la verdad, a mí me ha dado muy buen resultado. Destornillador de la línea Crossman, no Crossmaster, Crossman. pH 2 por 150. La verdad, esta línea acrílica antigua conmigo ha trabajado mucho en lo que es prácticamente los oficios que yo manejo. En mecánica, cuando por ahí había que desarmar un carburador o algo, siempre manejo distintas herramientas porque no me gusta andar llevando la grasa de los coches a los domicilios. Cuando había que trabajar en algún carburador o algo, resistían muy bien los solventes. Los solventes me refiero a la nafta, al combustible, que hoy en día es bastante peligrosa porque desintegra las herramientas que no son aptas. La verdad que no tiene. No he tenido problemas con estos mangos acrílicos, la verdad me han ido muy bien y son los Crossman de la primera hora. Bueno, acá tenemos otro McCarthy que forma parte del mismo juego que estaba describiendo. Hoy en día la marca que estoy utilizando, que me ha dado muy buen resultado, es de la línea Bremen. Esta es la medida pH 1 por 100 milímetros, material bicomponente, muy cómodo, muy ergonómico, muy buen grip. Vienen de muchas medidas. Por ejemplo, si lo puedo sacar, porque pH 3, pero por 200, o sea, hay un elenco bastante surtido. En el otro taller tengo los por 50 milímetros, los que se denominan muñón o trompito. La verdad que para trabajar en forma domiciliaria son herramientas bastante confiables, bastante buenas, con un tratamiento de endurecimiento en la punta. A mí hoy en día es lo que más resultado me da y lo recomiendo. Esperemos no estén bajando la calidad y mantengan los estándares, dado que me gusta recomendar y que cuando lo van a comprar se encuentren con lo que yo les dije, no con otra cosa. Bueno, clásico, destornillador Celestal. Podemos ver por el acetato que ya no es de la primera hora, es lo que fue quedando. A veces hay algunos distribuidores que tienen en sus depósitos algunas cajas de destornilladores de esta época, que no son los de acetato verde oscuro que estamos acostumbrados. Ya no son tan buenos, nos damos cuenta en algunos detalles de su rectificación, de su cromado. Es una herramienta confiable, pero ya no es lo que era, al menos en esta época. En el canal tengo un videito sobre Celestal, que voy a volver a hacer otro, describiendo cada una de sus épocas y cada uno de los colores de acetato, de acrílico, al que correspondieron cada época. El ejemplo más reciente, el ejemplo que le puedo dar a lo que dije más recientemente es este, que es exactamente igual, pero bueno, este data de los 90, azul, un color muy lindo, muy llamativo. Nada, simplemente la misma calidad. En una época eran cromo vanadio al molibdeno, después bueno, el molibdeno desapareció, ahí hubo una pequeña merma en la calidad, pero se dejaban trabajar bien. Después por último no, me quedan dos más o tres para describir. Tenemos el Felo, calidad muy confiable, de por allá de los 80, modelo 6x125, modelo muy útil, con pala, no es recto. No tengo acá alguno recto, pero bueno, es una linda opción para lo que es la media en destornilladores planos. O sea, les vengo describiendo las marcas y los modelos, porque créanme que más o menos con esto pueden abarcar un abanico bastante amplio de posibilidades de uso. Color ámbar, la verdad que una hermosa época de Felo. Sé que alguno va a decir, es igual a un Celestal que yo tengo. Sí, Celestal copió
esta anatomía, esta ergonomía, pero bueno, con las puntas, con las varillas de la calidad Celestal. Tenemos este Delgado, que bueno, yo sostengo que de Delgado no tiene nada. Delgado era una marca muy antigua que fabricaba destornilladores prácticamente de la misma calidad que DPH, con el mismo sistema de varilla hasta el fondo del mango, varilla pasante que se denomina, en medidas gigantes. Tengo en el taller medidas muy grandes, pero bueno, este yo sostengo que no es ni por casualidad Delgado. El que me los vendió me aseguró que sí, que bueno, que nada. Yo estoy seguro que están hechos con esas matrices. He comprado de estos porque el precio era irrisorio, cerca de 80. Bueno, a todos mis amigos les he regalado montañas. Son útiles, bastante resistentes, pero bueno, no son el Delgado que conocimos. Simplemente, no sé si se puede llegar a leer, pero bueno, yo creo que están hechos con las matrices de la línea Delgado, que ya voy a mostrar alguno que otro como para que lo identifiquen. Y por último, que no lo tengo en el tablero, la línea Metz. Si pueden conseguir Metz de esta época, la verdad que son completamente recomendables, completamente resistentes. La verdad que han dado muy buen resultado, han perdurado a través del tiempo. No así tanto los de nueva, que ojo, mantienen la calidad exactamente igual. Pero por ahí el mango, al ser bicomponente con grip, tiene otro tipo de resistencia. Si bien es más cómoda la mano, por ahí se termina dañando. Pero bueno, una muy linda opción. Espero que hayan quedado respondidas las dudas sobre los destornilladores que manejo acá en el tallercito. Que créanme que para lo que se hace acá, en este lugar, van muy bien. Y esto se podría aplicar a cualquier domicilio y a cualquier caja domiciliaria. Si no, bueno, se pueden describir otras herramientas, otro tipo de calidades de destornilladores que son las que uso en forma profesional, pero créanme que con esto y sobre todo esta línea, que es la que estoy utilizando ahora, va todo perfecto. Les mando un saludo y nos vemos en otro videito.